aquest Institut Interuniversitari López Piñero desenvolupem tot un programa de divulgació del coneixement científic a través de la història. Aquí el equipo de trabajo es muy interdisciplinar, tenemos expertos en historia de imagen, en historia y cine y sobre todo en historia de la hospitalidad y la asistencia. La historia de la ciencia es importante porque cuanto más sepamos sobre la ciencia, mejor podremos desarrollarla y más podremos saber sobre cómo funciona, cómo funcionó en el pasado, si funcionó bien, por qué, si funcionó mal, por qué, y eso va a ayudar a mejorar el desarrollo de la ciencia y también la relación entre la ciencia, sociedad y demás. Yo formo parte del grupo llamado Clínica de la Subjetividad, que analiza cómo en las décadas centrales del siglo XX, a medida que se desarrollaban, cambiaban, fluctuaban las definiciones de la psicopatología, los sujetos que eran intermediados o apelados por esas categorías patologizantes expresaban su propia experiencia y internalización o rechazo de esas categorías patológicas. El objetivo de mi tesis es explorar dentro del contexto español cuáles son las empresas que producían DDT, así como crear un perfil de los protagonistas que lo rodearon, ¿no? Desde los ingenieros agrónomos, los médicos de salud laboral, etc. Los museos científicos ayudan a divulgar qué es la ciencia a la sociedad, que no se quede en la ciencia como una cosa de expertos que la gente no entiende muy bien, intentar difundirla a la sociedad y que haya más interacción entre el mundo académico, que siempre está como un poco escondido, y el mundo real. ¿Por qué es importante hacer una investigación histórica sobre temas científicos? Porque podemos aportar respuestas que puedan servir en un futuro. La divulgación científica a través de encuentros con activistas, con estudiantes, con las personas afectadas en diferentes foros y la publicación en diferentes medios, tanto libros como revistas, como medios digitales, nos permite tener un efecto tangible sobre los debates sociales actuales. La divulgación científica es un deber de todo historiador. Si no llegas a esa transferencia, a esa transmisión de conocimiento al gran público, tu trabajo, tu oficio se está quedando un poco a medias. Con lo cual, publicar tanto en revistas de divulgación o de conocimiento más amplio, como pues, participar en este tipo de iniciativas o participar en congresos, seminarios que sean más accesibles, lo veo un deber fundamental. Nuestras investigaciones se deben a lo público, se deben a lo colectivo y es a donde deben llegar. Si no, sinceramente creo que no tienen sentido.